Hola a todos. Es para mí un verdadero privilegio y un gusto enorme poder darles la bienvenida a esta sección del foro en línea de egresados de artes escénicas de la Universidad de Guanajuato. Hemos podido escuchar, ver clips de solamente una pequeña muestra de nuestros estudiantes egresados seleccionados. Ivana Tovar Adjuntas, Rafael Hernández Parada, Sandra Mireya Guzmán Barrón y Andrea Parra Guerrero. Todos ellos una muestra muy representativa del quehacer que se hace en la Universidad de Guanajuato y en particularidad en nuestra licenciatura en Artes Escénicas de la División de Arquitectura, Arte y Diseño. Ivana Tovar es nuestra primer titulada trans de la Universidad de Guanajuato, una muy destacada egresada de nosotros, titulada ya en la licenciatura, la cual siempre ha mostrado a través de su trayectoria un interés grande y una pasión enorme por la estética del cabaret. Además, combina esta pasión con una muy importante labor como activista en pro de los derechos humanos. En el caso de nuestro egresado Rafael Hernández Parada, él siempre se ha desempeñado en el área de la danza. En estos momentos, él se encuentra en Canadá, en Toronto, como uno de los bailarines de la ballet de la Compañía de Toronto. Es también uno de nuestros grandísimos orgullos. En el caso de Sandra Mireya, ella también he tenido el privilegio incluso de haber podido darle clases en las materias de técnicas de radio, televisión y video, lo cual también se contempla en nuestra currícula en artes escénicas. Ella, dentro de su trayectoria, entre otras cosas, desempeñándose como actriz independiente, ha llegado incluso en el ámbito de la gestión pública a ser la exdirectora de Radio Universidad de Guanajuato. Y por mencionar algunos datos de Andrea Parra, nuestra otra muy destacada ponente en estas cápsulas, ella siempre se ha dedicado como actriz, como una freelancer, pero además como directora de teatro. Actualmente ella se desempeña, lleva a cabo su trayectoria en Ciudad de México. Hemos podido también tener el privilegio de escucharles a ustedes, nuestro público, y además poder escuchar más testimonios de diferentes egresados y egresadas de nuestras carreras. Y la verdad es que esto nos llena de orgullo. La licenciatura en Artes Escénicas, que es nuestra carrera más joven en la División de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad de Guanajuato, cuenta ya con 4 generaciones de egresados y egresadas, los cuales se encuentran laborando en muy diversas ramas, en compañías independientes, en compañías institucionales que tienen que ver con el arte escénico, también como fundadores y creadores de sus propias compañías y proyectos en el ámbito de la docencia, en instituciones culturales, como freelancers, artistas, bailarines, directores de teatro, actrices y actores. En fin, de verdad que nos llena de orgullo ver cómo después de la titulación todos nuestros estudiantes abren las alas y entonces consiguen enfrentarse de una manera muy exitosa. De verdad, esto nos llena de orgullo en la División de Arquitectura, Arte y Diseño, de una manera muy exitosa para integrarse en el campo laboral, y no solamente con esa coyuntura, sino también contribuyendo a crear lo que es el arte y la cultura de nuestro país. Vamos a poder también escucharlos a ellos en una mesa de discusión, en una mesa redonda, en las cuales abundarán más sobre su experiencia, sobre su trayectoria y sobre lo que es salir del aula, titularse y entonces desempeñarse como aquello que fue su sueño, como artistas escénicos. Soy Francisco Javier González Compeán y de verdad que es un gusto que nos acompañen en esto. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Muchas gracias por conectarse. Este es el primer foro online de egresados de la licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Guanajuato. Estamos con Andrea Parra, Rafael Hernández,
Ivana Tovar y Sandra Guzmán. ¿Cómo están, chicos? Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí. Hola, Bien, muy bien. bien, Muchas gracias por la David. invitación. Gracias. Gracias. Hola. Les cuento un poco, la intención de este ejercicio pues es que los estudiantes que están actualmente en la carrera y también los interesados en entrar a la carrera pues se enteren un poquito de en dónde andan ya nuestros egresados. Tenemos ya 4 generaciones de egresados y egresadas y bueno, pues por supuesto hay de todo, ¿no? Pero creo que podemos dar ya un pequeño panorama de más o menos cómo es la vida fuera de la escuela. Se imaginarán que ustedes 4 han sido seleccionados y seleccionadas un poquito para darle variedad a esto, ¿no? Tenemos a alguien que se dedica a full a la danza en una compañía, tenemos a personas que son más bien freelancers, que andan buscándose la vida por aquí y por allá, tenemos quien ha sido o ha ocupado incluso como cargos públicos en instituciones, es decir, un poquito de todo. Entonces yo quisiera comenzar, si están de acuerdo, preguntándoles la pregunta obvia. ¿Cómo fue el salto, ese momento en el que sales de la carrera y te sientes como los pescaditos de Buscando a Nemo adentro de una bolsa flotando en la inmensidad del océano? ¿Quién quiere empezar? Yo. Va, Ivana. Bueno, pues creo que cuando recién egresamos, nos titulamos y que ya nos enfrentamos realmente a lo que es el panorama de las oportunidades profesionales y laborales, creo que la incertidumbre es lo primero que nos llega a todos, ¿no? Porque también creo que nos han demostrado, siempre hay personas que nos han compartido que no es que de un día para otro alguien te llame y te diga, aquí está el cargo que tanto pedías, ¿no? O el papel que tanto necesitabas. Creo que es importante, lo dije en mi video, ir formando un currículum en el que no solo estemos totalmente haciendo las actividades escolares, sino que desde que estamos preparándonos, haciéndonos profesionales, creo que mientras más enriquecidos estemos con cátedras, talleres, de todo tipo, pues podemos ir también puliendo un poquito y haciendo un poquito más gordito el currículum, que muchas veces cuando no lo tienes se te cierran las puertas porque te dicen, sí, tienes la licenciatura, pero necesitamos a alguien con experiencia, pero justamente para eso es que nos estamos acercando, para buscar un poquito más de experiencia. Sí. Fíjate que a mí, la verdad, tengo que confesarles que me favoreció mucho, porque yo me titulé el 1 de diciembre del 2017 y duré como 2 o 3 semanas en las noticias locales, estatales y nacionales. Entonces, la oportunidad que se me brindó, la primera oportunidad que se me brindó fue de la misma Universidad de Guanajuato. El rector Luis Felipe Guerrero Agripino me invitó a formar parte del Programa Institucional de Igualdad de Género, que es mejor conocido como UGénero, en donde tuve la primera oportunidad y el primer acercamiento al campo laboral, ya como el área de gestión cultural, en la que ya no solo interactuaba con artes escénicas, sino con muchísimas más coordinaciones, con la coordinación del cineclub, la dirección de extensión cultural, la coordinación de extensión del conocimiento. Y muchas veces como estudiantes nos aferramos o pensamos que nuestro único globo de oportunidades es la misma coordinación de artes escénicas. Cuando hay una oportunidad grandísima, irnos acercando y contactando con más personas de ahí mismo, de la universidad, ¿no? Entonces, la incertidumbre forma parte del clavado que es salir sin saber para dónde, pero creo que las oportunidades, dependiendo de qué es lo que busques y cuáles sean tus intenciones, porque como dijo el doctor Compeán, si algo me ha caracterizado un poquito a mí ha sido el activismo en el que tanto me he estado aferrando.
y que me ha dado estas oportunidades. Y pues un género, más que actuar, fue estar gestionando proyectos culturales y también un protocolo de atención para personas trans dentro de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, Ivana. ¿Alguien más quiere compartir algo? Pues yo pensaba en lo que implica, sobre todo dar el salto, implica emociones como tener miedo a levantar el teléfono y hacer ciertas llamadas, hacer ciertas cosas. A pesar de que ya tienes las oportunidades, de pronto puede ser un poquito complicado creer y decir, voy a hacer esto, voy a llamarle a esta persona, voy a hacer este movimiento. Y en mi caso fue un poco diferente porque yo ya estaba trabajando mientras terminaba la carrera y yo ya tenía una solvencia de otro tipo por la maestría, entonces siento que mi salto fue como hasta que terminé de dar clases en la licenciatura en artes escénicas, que pude cambiar el rubro, el campo laboral, por así decirlo, y decir, voy a dejar de ser maestra y ahora sí me voy a dedicar o voy a tratar de dedicarme solo a ser actriz. Entonces por eso como que caso el hecho de decir, ya había hecho una currícula y ya tenía cierta experiencia, como dice Ivana, que es muy importante empezarla a hacer desde que estás en la carrera. Pero además yo lo que diría de primera mano, lo que pienso es, tienes que aprender a guardar la información muy bien, porque a la hora de que te vas a dedicar a ya ser ejecutante o a meter un proyecto como director, o de hecho en general, necesitas tener las fotografías, los pies de página, quién las tomó las fotografías, quién, o sea, como que todos los detalles a lo que te dedicaste, como tener no solamente el bagaje y decir, bueno, ya tengo la experiencia, qué padre, sino guardar tus constancias, tus cartas, guardar tus programas de mano, porque eso, aunque lo hayas hecho en primero de la carrera o en quinto, ya terminado, a la hora de que das el salto para que tenga aval, más allá de que tengas contactos o de que tengas la experiencia, pues es decir, bueno, estos son mis documentos y avalan que yo en efecto tuve esta experiencia, ¿no? Entonces el salto es también darse cuenta de, más allá de quitarse el miedo a hacer un movimiento, pues es también ser como muy responsable con tu propia trayectoria, ¿no? O sea, con que realmente guardes tu información. Claro. Tú y Rafa, digamos que se fueron a una ciudad, ¿no? Grande. Ese suele ser un poco tanto el sueño de la mayoría, como también el miedo, el miedo a ir como a la jungla, ¿no? ¿Cómo, Sí. cómo ha sido esta experiencia en ambos casos? Bueno, eh, Rafiki. ok, en mi caso, claro que al principio cuando yo terminé, exacto como dijo Adriana, como dijo Ivana, perdón, como dijo Ivana, la incertidumbre es lo primero que se te viene a la mente, como qué sucede después, qué quieres lograr, qué quieres hacer. Se te vienen muchas ideas a la cabeza y pues yo venirme acá fue más como un riesgo, como un arriesgarme. Lo arriesgué todo porque tenía mucho miedo y yo nunca fui como al 100% muy seguro de arriesgarme, pero mis maestros de la Universidad de Guanajuato, muchos de ellos me dijeron como, tú puedes en el ámbito de la danza. Claro que cuando yo llego acá, pues es completamente diferente. Tú, obviamente, no todo, como dicen, te llega aquí, no todo es fácil, no todo es sencillo. Fue muy difícil, fue también muy como desesperante, porque, pues, la primera vez cuando vine acá audicioné para una compañía y no quedé por la técnica, no porque a lo mejor tenía como los proyectos que ya había tenido, la experiencia, pero la técnica en el ámbito de la danza no era como elevada, no era como tan, tan bien. Entonces, pues, Andrea, me parece correcto lo que dice de que hay que ir como haciendo lo que, como, sí, poniendo todo lo que hacías de planos de mano, lo que eh, Sí.
de tus proyectos como físicos en un currículum, ir formándolo. Pero en mi caso también fue más como el arriesgarme y el saber que si quería ir a un lugar tenía que hacerlo, ver cómo se desarrollaba, se trabajaba ahí y empezar a formar en lo que me hacía falta a mí para poder lograr eso. A mí me funcionó, pero yo creo que eso va más como el ejecutante, como a lo que yo me dedico en el ámbito de la danza. Por ejemplo, a mí mis currículums, literalmente, en varias de las compañías que yo audicioné, bueno, las que yo estoy ahorita, no, no era como que tan importante. Era más importante que fueras bueno, que tuvieras técnica, que tuvieras, pues, sí, la presencia, que tuvieras fuerza, que tuvieras... Era lo más importante, ¿no? Acá de hecho, no importó mucho de dónde venía, sino importó más cómo era mi técnica. Entonces fue así como yo empecé a desarrollarme acá, que dije, ok, si quiero esto, necesito esto. Me sirvió lo que obviamente yo aprendí en la universidad demasiado, que creo yo que como lo dije en mi video, si yo me hubiera esforzado por mí mismo, yo creo que sí lo hubiera logrado antes, lo que ahorita ya estoy logrando. Entonces, sí fue muy difícil, pero no imposible, pero fue muy, 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 muy difícil. Muy, muy difícil. Mm. En, Sandy. sí, en mi caso concuerdo mucho con los tres, totalmente. A mí me dieron la oportunidad de colaborar profesionalmente en varios proyectos, pero uno que creo que fue muy impactante para mí fue cuando estuve trabajando con la casa productora Mapa Producciones. Yo todavía era estudiante, yo tuve la oportunidad de incursionar en el ámbito laboral desde previo a mi egreso. Y siento que es, de pronto uno se empieza a dar cuenta de cosas o le empiezan a caer veintes ya cuando llega a estos lugares, porque cuando uno está en la escuela piensa que porque sacas un 10, que era mi caso, ¿no? O porque sacas buenas calificaciones, pues eras un fregón o eras muy, muy bueno y no tenías competencia, ¿no? Bueno, y en realidad ya cuando te enfrentas a uno de estos ámbitos te das cuenta que hay gente que tiene muchísima experiencia, muchísimo talento, que es muy disciplinada, que llega antes que tú y se va después que tú. Y entonces empiezas a poner sobre la mesa realmente las cosas como son en la vida real, por así decirlo. Y a mí, cuando yo trabajaba con Mapa Producciones, que fue esta primera experiencia impactante, a ellos no les importaba si había estudiado una licenciatura incluso, ¿no? A ellos no les importaba si yo tenía buenas calificaciones o que yo hubiera ganado la medalla al mérito universitario 2 veces. Esos eran méritos estudiantiles míos, pero ya en la parte profesional no tenían, pues no tienen ninguna importancia, porque al final de cuentas lo que ellos quieren, lo que todos quieren, es que uno ponga en práctica esos aprendizajes. Y entonces empecé a bajarme un poco de las nubes y a poner un poco más los pies sobre el suelo y a darme cuenta que me faltaban muchísimas cosas más por aprender, que me faltaba seguir entrenándome la mente, todo, ¿no? Hasta leer un libro o ver una película es parte del entrenamiento y que creo que a veces se nos olvida mucho. Y bueno, siento que después se dieron otras oportunidades y en mi caso particular me fueron llevando a otro lugar que no era el teatro precisamente, pero que de alguna u otra manera los aprendizajes que tuve en artes escénicas respecto al teatro tenían mucho que ver. Entonces, por eso me identifico mucho con los tres en realidad, ¿no? Yo colaboro en la Universidad de Guanajuato desde hace ya 5 años, entonces, pues conozco de viva voz la experiencia que Ivana tuvo porque fuimos colegas en algún tiempo. Y con respecto a lo que dice Andrea, también es muy interesante de pronto darnos cuenta que nos falta ser más organizados o nos falta ser más, en mi caso me falta ser más puntual con las cosas que tienen que guardarse o con las cosas que valdría la pena como ir organizando y al momento que hay una convocatoria pues no tienes
pues las cosas a la mano, ¿no? Las tienes en otra ciudad o las tienes, o ya el papelito, este programa de mano, pues ya se rompió o se destruyó de alguna manera y ya no existe, ¿no? O te das cuenta que el programa de mano no tiene año, o sea, cosas tan Sí. básicas como eso. Y ya. Muchas gracias a todos. Me surge una pregunta, también para problematizar un poquito, ¿no? Ahorita, por ejemplo, Rafa decía que pues le faltaba técnica, tal cual. Entonces, yo les haría una pregunta. Todos ustedes son egresados de la primera generación. Se dice siempre, ¿no? La primera generación es la que sufre más un poco todo, ¿no? O sea, todos estamos empezando, o sea, literalmente estábamos empezando, incluso algunos profesores como yo estaba empezando a dar clases, había dado clases pero de otras materias y cosas así. Entonces realmente estábamos como un poco todos experimentando de cierta manera, ¿no? Eso evidentemente pues puede traer problemas. Entonces mi pregunta es, ya lo respondieron un poco también en sus videos cada quien, ¿qué, ¿qué fue, digamos, aquello que les fue de mucha utilidad, pero también qué les faltó? Y complementando la pregunta sería, ¿qué opinan de nuestro perfil interdisciplinario? Porque somos una licenciatura en artes escénicas, ¿no? Y un debate que siempre se ha dado un poco es, ¿por qué no mejor una licenciatura en danza para concentrarnos en danza y una licenciatura en teatro para concentrarnos en teatro? ¿Qué opinan? Abro la pregunta. Yo, Vas, Ivana. bueno, en mi caso, yo soy una fiel creyente de que depende mucho de la sed de cada uno de lograr lo que quiere lograr, ¿no? Creo que todos los que me conocen, mis compañeros en especial, que yo era una latosa de, es que yo quiero hacer cabaret, yo quiero hacer cabaret. Y toda la vida estuve diciendo eso en mis clases y en mis ejercicios hacia lo más cercano a cabaret. Eh, Sin embargo, ninguna de las clases de la licenciatura eran especiales de cabaret, ni nunca llevaron un taller de este género. Digo de la SED porque yo me preparé en ese género, me fui a otras ciudades, conocí los principales artistas de ese género, dialogué, los entrevisté, los fui a ver hasta las ciudades en las que estaban. Para yo prepararme, porque la técnica teatral que me estaban dando sí me servía, pero por ejemplo la danza, que era la contemporánea y que era la danza de ballet, que yo soy pésima, estoy tiesa para eso, no me estaba sirviendo. A mí lo que me servía era irme a mis clases, después de clases, irme a mis clases de belly dance, irme a mis clases para bailar con abanicos de seda, para bailar con alas de Isis, para bailar arriba de una silla, porque eso era lo que yo quería hacer. Pero entonces, si la universidad no te lo está dando, si la escuela no te lo da, creo que también es responsabilidad de cada artista que se siga preparando para lo que quiere lograr. Ahora, yo creo que la licenciatura de artes escénicas tiene que permanecer de esta manera porque me acuerdo que hace unos años, cuando yo estudiaba, leí una nota que hizo la Universidad Nacional Autónoma de México que decía, el error de las escuelas de artes es que están creando únicamente o se están esmerando en hacer ejecutantes, pero no artistas, no artistas independientes. Porque uno de los errores, yo creo que a mí me hubiera gustado más también que nos enseñaran un poco más de las clases de gestión, un poco más de las clases o sea, que se pulieran un poquito más esto, porque la realidad es que para un papel vas a un casting y hay otros 100 artistas que también están buscando esa oportunidad. En cambio, creo que un artista escénico, un artista independiente, en mi caso, con la cabaretera escénica, yo he sido creadora y he podido dar trabajo a otros artistas. He gestionado yo mi proyecto que ya lleva 8 años de trayectoria y que ha podido presentarse en diferentes lugares, pero no nos enseña, o sea, si... esto lo voy a comentar porque lo he visto en algunos errores, ¿no? Yo he sido una gran afortunada en la cuestión de las becas. Yo
he participado en muchas convocatorias, pero creo que un error que tenemos los artistas, porque luego somos muy flojos, no sabemos buscar las convocatorias, no sabemos llenar las convocatorias, no sabemos cómo gestionar un proyecto con punto a punto, como se nos pide, porque vemos la convocatoria de FONCA que son 35 hojas que tienes que leer y a las 7 hojas, pobres artistas ya tienen un dolor de cabeza y ya están conflictuados porque dicen, pues es que yo bailo o es que yo actúo. Pues sí, pero esto también forma parte de ser un artista independiente. Bueno, entonces creo que en el paquete de un artista independiente, también somos artistas que tenemos que gestionar, artistas que tienen que buscar, que tenemos que buscar patrocinios. Yo en mi experiencia a título personal, siendo estudiante, logré patrocinios porque tenemos que saber en dónde estamos parados, cuál es el territorio en el que estamos. Ahí hay hoteles, hay restaurantes, hay clubes nocturnos, hay gente que puede invertir en tu proyecto, siempre y cuando tengas este dominio de que es de tu tema, de tu proyecto. Entonces, también lo comentaba un poquito en el audio, a veces queremos rascar únicamente en la coordinación de artes escénicas, cuando hay mucho más, ¿no? Yo conseguí un patrocinio de hoteleros, de restauranteros, de clubs nocturnos, de fotógrafos, porque también tenemos que ser artistas que crean alianzas, porque necesitamos colaborar. Si somos personas que únicamente tenemos un ego alto en el que pensamos que somos todólogos y que todo lo podemos hacer nada más nosotros solos, estamos muy jodidos con ese pensar. Entonces, yo lo único que le puedo decir a los compañeros es que tenemos que pulirnos no solamente desde la técnica, sino también pulirnos en encontrar cuáles son todas nuestras oportunidades, si no somos únicamente bailarines, si no somos únicamente actores y actrices, ¿qué más puede haber? ¿Hacia dónde podemos tirar la piedra para poder bajar recursos, encontrar alianzas, encontrar contactos? Entonces, forma parte del paquete también y creo lo único que me gustaría, no sé, solicitar a artes escénicas sería que sí se refuercen un poquito más estas materias, estas estrategias en donde no solo nos hagan sentir, tú eres actriz y tú eres bailarín y eso es lo que vas a hacer, que nos digan, también puedes buscar y bajar y crear recursos desde estos otros puntos, para que muchas veces estamos como medios tontitos para encontrar las cosas porque caminamos y nos tropezamos y volvemos a tropezarnos con lo mismo, pero hay una gran gama de oportunidades para todos. Muchas gracias, Ivana. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien más? Pues a mí se me gustaría que... No, adelante, Andy. Que no, es que concuerdo con muchas cosas que han dicho, ¿no? O sea, yo creo que cuando entramos, ya alguna vez lo había escrito o lo había solicitado como una parte de mi consideración, ¿no? Como opinión que di como maestra, es que me parecía que los de la primera generación habíamos sido como tanto muy mimados como muy relegados. Entonces había que buscar un punto medio entre que no se nos diera todo, pero que tampoco se nos dejara ahí al traste, ¿no? Entonces creo que sí vivimos un poquito eso y muchas cosas las tuvimos que resolver por nosotros, porque era como de, no, es que casi cuidado con los niños, ¿no? Pero en realidad también muchas cosas las tuvimos que hacer por nuestra cuenta y concuerdo con Ivana que depende mucho de cómo eres tú, también cómo te va a ir en la feria, pero yo, por ejemplo, sí estaba acostumbrada a investigar y a leer mucho, pero hay chicos que a lo mejor no tenían esa costumbre, entonces les costaban las materias de interdisciplina, ¿no? O al revés, si estás muy acostumbrado a leer, entonces al contrario, te cuesta muchísimo el asunto de la técnica y la práctica dancística, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que yo creo que
o fue muy acertado que fuera interdisciplinario, porque yo, bueno, no interdisciplinario, sino que me refiero a que tuviéramos como esta combinación en cuanto a que yo he escuchado personas que dicen, ah, ¿en serio tienes esa, o tuviste esa clase? No manches, nosotros no teníamos eso, ¿no? Entonces creo que fue una ventaja que tuviéramos eso. Sin embargo, ya a la hora de escoger lo que tú quieres, concuerdo con Ivana también en el asunto de que tienes que aprender a ser un artista independiente, no solamente porque hubiera salido de Guanajuato, sino porque en todos lados está difícil hacerlo. Yo he escuchado cómo se refieren personas que están dedicándose a producción independiente o a producción en compañías o a producción basándose en subsidios, y todos se enfrentan más o menos a las mismas situaciones, aunque dependan de diferentes bolsillos, ¿no? A lo mejor algunos sí se dedican más a bajar recursos de gobierno, o a lo mejor otros sí tienen que estar buscando convocatorias, o hay gente que pone dinero de su bolsa y que de ahí hace sus obras. Entonces, sí es como no solamente el qué, o sea, creo que sí, en ese sentido nos dijeron mucho el qué, nos dieron tal vez las técnicas. Sí creo que tuvimos una carencia en técnicas, yo lo vi ahora que tuve que trabajar en una obra de teatro con una egresada de la ENAD, por ejemplo. Y bueno, pues es que ella sabía hacer todo, ¿no? Además de que es una excelente actriz, pero de que dices, es que esta mujer sabe hacer de todo, y claro, porque además ella tenía su propio entrenamiento, ¿no? O sea, ahí sí depende mucho de cada quien, pero, o sea, sí creo que nos faltó en ese sentido técnica, pero también estuvo bien aprenderlo desde el colchón. ¿Cómo aprendes a ser un artista independiente? Pues buscándole. Y el chiste, o sea, yo creo que ahí sí es la resistencia. Yo me acuerdo que es como que de joven, en el sentido de cuando estás recién empezando la carrera, tienes mucho entusiasmo y vas y buscas por todos lados y a todos les mandas oficios, a todos les quieres pedir que te patrocinen algo. Y luego eso como que se va desgastando en el sentido del ánimo, ¿no? Entonces, o sea, tienes que seguir teniendo como que el entrenamiento y el estudio de decir, a ver, ya sé que estas convocatorias salen, ya sé a quién le puedo hablar en este caso, y empezar como a optimizar tu tiempo y tus recursos y tu gestión para que a la hora de tener un proyecto determinado no te tardes tanto como cuando eras estudiante, pues que sí, que todo el entusiasmo del mundo y vas con millones de personas y ya después de un rato es cansado, la verdad. Entonces, en este país en donde, insisto, hay como muchas maneras de bajar los recursos, pues también hay que aprender como que a que en esa emoción no te gane al grado de que la resistencia pues se acabe, sino que de qué manera puedes ya organizar tus proyectos y autogestionarte positivamente, porque en efecto, ahí suma lo que decía Sandy, cuando llegas a una ciudad grande, pues hay 800 personas que llegan con un gran nivel, o que vienen de otro país, o que son egresados o que a lo mejor no son egresados, pero son súper carismáticos, o que tienen también como que pues, no sé, una experiencia determinada, ¿no? Entonces, pensar como en todas esas cosas, sí, en efecto, creo que nos enseñaron mucho el qué estás haciendo y tú eres esto, pero el cómo estaba como en ese sentido mermado a la gestión y al cómo te vendes a ti como actor, ¿no? Yo ahora he tenido que buscar medios electrónicos y virtuales para investigar y para empezar a decir, a ver, ¿cómo es realmente el marketing de un actor? ¿Cómo tienes que venderte? Y no por un sentido como solamente de vendimia y de conseguir algo, sino porque así tienes que llevar a cabo tu carrera como presentarte, ¿no? Como tu instrumento. Entonces, bueno, por ahí va más o menos mi reflexión. Muchas gracias, Sandy. Sandy. Fíjate que justamente he estado pensando hace algún tiempo ya sobre mi formación en artes escénicas, por muchas razones, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que yo creo que han pasado mucho es que he caído en la cuenta de que nos faltó tener un reto más grande. ¿En qué aspecto?
siento que muchas veces los maestros, no sé si era que nos trataran con pincitas o también estaban descubriendo, no todos, pero la gran mayoría estaban descubriendo cómo llevar a cabo este proyecto que en realidad también era muy nuevo, porque somos la primera generación, pero de pronto yo me he dado cuenta que los chicos actualmente en la licenciatura se van de gira, participan en convocatorias, de una función realizan varias presentaciones, se mueven para gestionar, se mueven para no sé, para aprender sobre la parte técnica. Entonces yo siento que fue fue una situación de dos partes, tanto de la parte de los profesores como la parte de los alumnos, que de pronto no nos poníamos retos más grandes y en algunas cosas, ¿no? Ya conforme fueron avanzando las materias, pues a mí sí me tocó tener la oportunidad de poder, por ejemplo, hacer una gira con mis compañeros de la Fe de los Cerdos a Colombia, cosas de ese estilo. Pero siento que faltaba como el reto en otras clases. ¿Por qué lo digo? Porque yo en la licenciatura de Artes Escénicas fue donde descubrí que me gustaba la producción, pero me gustaba en serio para vivir de hacer producción, tanto escénica como audiovisual, ¿no? Y de pronto me encontraba con que la licenciatura daba una clase, pero esa clase no, no de este, no, a pesar de que se llamaba producción escénica, no me daba lo que yo necesitaba aprender para inmediatamente ponerlo en práctica en un trabajo, porque yo no podía darme la oportunidad de esperarme 2 años o 3 o no sé cuántos para poder decir, de aquí a 3 años voy y lo pongo en práctica en un proyecto, porque los proyectos eh, se me estaban, se me estaban presentando casi en ese momento, ¿no? O fácil 6 meses después de ese momento en el que estaba estudiando, yo sabía que venía un buen proyecto en el que tal vez podría participar. Y creo que pasó mucho de eso, pero también concuerdo mucho con Andrea. A mí, en lo particular, los maestros, yo siento, y no nada más en artes escénicas, creo que en todas las carreras, se ve un tema o se ve sobre una técnica o se ve sobre un tema en específico y te dan puntos que es importante que después uno vaya a investigar en la biblioteca. Es más, ya ni siquiera que vayan a la biblioteca. En su celular se metan a Google y hay muchísimas páginas. O sea, ya no hay ningún pretexto para no investigar o para no saber o para... O sea, si ahorita tengo la duda sobre una palabra o cómo se escribe o qué significa, me meto a mi celular y lo investigo. Ya no hay ningún pretexto. Y pues bueno, yo siento que faltó mucho, yo lo vi desde mis compañeros y hasta de mí, o sea, la verdad, que de pronto había una imposibilidad por tener, nos resistíamos a la idea de que después de la escuela teníamos que llegar a casa a estudiar, a seguir entrenándonos, a tener un buen acondicionamiento físico, a comer sanamente. O sea, esas son cosas que realmente son importantes y que en su momento realmente no le dimos tanta importancia, ¿no? No todos, pero la gran mayoría. Yo creo que no lo digo tanto como para castigar o sacar un chicote, ¿no? No se trata de eso. Más bien, yo siento que es importante tener muy en claro qué es lo que a uno le faltó en cierto momento para poder tomar las oportunidades que ahora se vienen. Y yo, por ejemplo, les comparto y creo que a los demás compañeros, hasta a ti, David, vamos a coincidir en eso. Se vienen nuevos proyectos y cada proyecto nuevo es un proyecto de investigación, es un proyecto no nada más de investigación del tema, del contexto, del personaje, del vestuario, de la iluminación, de todo, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho en los proyectos audiovisuales en los que estuve trabajando y en los que actualmente trabajo, que de pronto uno piensa que porque haces un proyecto que fue exitoso o que salió a flote con un buen resultado, ya lo tienes y puedes repetir la fórmula, y la verdad es que no. Cada proyecto es muy especial porque cada proyecto tiene un equipo de trabajo diferente y también porque
no soy la misma persona que era hace un mes, ni siquiera soy la misma que fui ayer, ¿no? Y tal vez mañana o dentro de 2 horas no voy a ser la misma persona porque constantemente nos estamos nutriendo de estas experiencias. Yo estoy muy agradecida con todos los maestros porque realmente me dieron la oportunidad me abrieron el tercer ojo, de saber que había otras cosas que no me gustaban, pero saberlo, ¿no? O sea, poder tener una clase de vestuario en el que realmente no me gusta hacer vestuario ni nada de eso, pero agradezco mucho que me brindaran la oportunidad de saber cómo es el proceso, de saber toda la historia que tiene el vestuario y también de darme cuenta que no es lo que yo quería hacer, ¿no? Eso también es válido y eso también está bien. Yo siento que la carrera constantemente se ha ido construyendo y yo veo, por ejemplo, ahora las clases que tienen los chicos que actualmente son estudiantes, las cosas que realizan, los proyectos tan solo que tienen con la nueva compañía de artes, ¿no? Híjole, a mí me hubiera encantado que eso hubiera estado cuando yo era estudiante, de verdad, no, miles de cosas, ¿no? Entonces, siento que de pronto a lo mejor ellos pues también en este momento tener una idea y de aquí a 2, 3 años la licenciatura va a seguir en construcción y siento que eso no lo deberíamos de tomar como algo negativo, sino como identificar que eso fue lo que pasó y que constantemente estemos en un aprendizaje y ya, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, digo, hablo de las carencias de la escuela, pero veo a gente tan exitosa como estos compañeros que están ahorita conectados. Y digo, bueno, es que de pronto también se sembró una semilla que floreció y se convirtió en árboles, ¿no? Y a lo mejor el día de mañana demos frutas, tal vez, no sé. Muchas gracias, Andy. Rafa, ¿quieres decir algo? Ok, sí. Bueno, absolutamente sí, concuerdo con todo. La principal cosa que sinceramente yo concuerdo es lo que dijo Ivana. Depende de uno. Depende mucho de uno. Los maestros te pueden dar las técnicas, te pueden ofrecer lo que ellos pueden ofrecerte o lo que ellos tienen. Depende de uno tomar de más o investigar de alrededor, porque no solo lo que te dé un maestro va a ser lo que te va a servir, sino va a ser lo que tú también investigues por tu cuenta propia. Eso fue algo de que yo me di cuenta y me di cuenta muy tarde, porque exactamente en la universidad en algún momento nos tenían como muy consentidos. Era muy, muy cierto, nos tenían como, pues bueno, no pasa nada. Cuando ya sales, y en mi caso que estás en un país internacional, acá, por ejemplo, nunca se llegaba tarde ni un minuto. Un minuto llegabas tarde y ya no entrabas a la clase, tenías falta, no había, si trabajabas ya en la compañía, no te pagaban esa hora y tenías que hacer un calentamiento. Es muy difícil. Como ejecutante te das cuenta que pues no dependió de la universidad, dependió de uno mismo. Dependió de uno mismo el hacer los sacrificios. Pero en cuestiones, por ejemplo, de las técnicas, tal vez sí hay que tomar en cuenta que hay que saber cómo se lleva cada vida de cada persona, qué es lo que tú vas a querer, qué es lo que te va a servir. Pero tomando en cuenta que la carrera es como, o la licenciatura es en artes escénicas, no solo hay que enfocarse, como dicen, en ser un bailarín o un actor, porque al final de cuentas, créanme, bueno, en mi caso, que ahora trabajo en una compañía, todo lo que yo aprendí me ha servido. Y por ejemplo, en algún momento antes de la compañía en la que estoy trabajando, otra, donde también llegué a dar clases y bailaba, pero hasta lo de creación de vestuario me llegó a servir, hasta lo de administración de empresas, la clase de administración de empresas que yo me acuerdo que nos la daba Eva, muchas cosas que nos enseñó. A mí, que yo volví a retomarlas y volví a estudiarlas porque las tenía guardadas, me sirvió muchísimo. Clases como expresión corporal, que también ayudan muchísimo para cuando quieres implementar una clase de ballet, de danza contemporánea, te ayudan esto. Claro que hay muchas cosas que a lo mejor nos hacen falta,
por ejemplo, que, no sé, en el caso de Ivana, que dice, bueno, yo siempre quise hacer cabaret y sé que no me iban a dar una clase de jazz o una clase porque pues así no viene en el formato. Y ella dijo, pues yo saliendo me voy y me busco y lo encuentro y pues lo empiezo a formar, pero es por mi cuenta, no es porque me lo tenga que dar alguien más. Tiene que salir de uno. Yo creo que eso es lo principal para mí. Te van a ofrecer, tú tómalo porque eso te va a servir, así sea en un vaso de 10 bolitas y te dan nada más una, las otras 9 tú las tienes que encontrar. Y nadie más te las va a dar y a ver cómo las haces. Ahorita que, por ejemplo, en mi caso, los bailarines, con esto del coronavirus, no hay como, a lo mejor, un estudio o algo, pues encuentras un espacio y créeme de que te das cuenta que puedes entrenarte, no igual, pero puedes seguir manteniéndote. Puedes seguir manteniéndote y depende pues de uno mismo. Y me gustó muchísimo pues, lo que comenta Sandy, que pues uno ve a nuestros compañeros y dice, wow, qué talento, y ver hasta dónde cada uno ha llegado. Y si se dan cuenta, pues cada uno lo ha hecho por su cuenta propia. Nadie le dijo, vete para allá o hay esto. No, ellos lo buscaron, lo encontraron y pues lo lograron y ahí están. Claro que hay muchas metas también de que tienen que tomar en cuenta de que si en mi caso si uno se quiere ir al lado extranjero o a otro lugar, tienen que tomar en cuenta que es diferente. No va a ser igual, no va a ser completamente, pues como dicen, bien, o sea, fácil y sencillo. Es batallarle, sufrirle y es empezar desde cero completamente. Y pues sí, así pasa. Entonces, pues mi consejo es desde que no se enfrasquen y entre uno mismo tiene que ser el que empiece todo. Tomen todo lo Claro. que les sirva, pero uno mismo tiene que sacar de otros lados. Me gustaría retomar o comentar desde dos aspectos todo lo que acaban de decir. Primero, decir que pues efectivamente la licenciatura ha ido creciendo con ustedes, ¿no? Y bueno, también la intención de hacer este foro no es nada más, como decía al principio, que los chicos que están actualmente o que quieren entrar vean cómo está el panorama, sino también para nosotros como autoridades darnos cuenta de las necesidades, ¿no? Y bueno, de hecho, sí hemos ido también escuchando necesidades. Por ejemplo, ahorita que comentabas, no sé, no había la opción de que alguien pudiera tomar jazz. Bueno, ahora sí, ¿no? Por ejemplo, han sido como pequeños cambios que hemos ido haciendo. Muchas veces, desgraciadamente, a lo mejor los cambios no son lo suficientemente rápidos como sería necesario, pero bueno, eso. No como disculpa, sino como explicación, ¿no? Nosotros también vamos creciendo. Y el otro tema importante que me gustaría recuperar es esto que señalaban un poco todos, que es que el artista escénico nunca termina de formarse. Nunca termina de formarse y B, cada proyecto es distinto. Y creo que esa es una de las cosas más maravillosas que tiene nuestro trabajo, que es que somos artistas, no hay una receta que nos permita abordar de igual manera cada proyecto, ¿no? Sino que cada vez tenemos que reinventarnos. Y para mí, por lo menos, me parece una de las cosas más maravillosas que tiene nuestro campo. Y me gustaría lanzarles una doble pregunta ahora. Por un lado, ¿volverían a estudiar artes escénicas? Y complementando eso, poniéndonos un poquito nostálgicos, ¿cuál es su mejor recuerdo de la carrera? ¿Quién quiere empezar? Qué tramposo, ¿verdad? Yo, Vas, Ivana. siempre. Yo volvería a estudiar artes escénicas una y mil veces más, porque creo que antes de entrar a estudiar la carrera, de lo que no dudaba era de que esto era lo que quería estudiar, de lo que era lo que yo quería para mí.
Yo siempre me visualicé desde antes como una actriz, como una artista, y, y con sus altibajos y con sus retos y con todo lo que ha llevado este proceso y este camino, sin duda volvería a estudiarla y todas las veces que fuera posible la estudiaría. Sigo preparándome, sigo en muchas clases de artes, de gestión cultural, de actuación, me sigo preparando. Ahora ya me especifico más en ciertas cosas que me llaman más la atención y que me van a enriquecer un poquito más al proyecto, a los trabajos que estoy haciendo. Y creo que algo que me ha dado uno de los recuerdos, de los mejores recuerdos que tengo de la carrera, creo que son muchos. El proyecto de la Fe de los Cerdos me gustó mucho porque implicó un reto actoral, personal, que aparte tuvimos la oportunidad de conocer a muchos artistas, muchos escenarios, muchos públicos. Sin duda ese fue uno de los mejores recuerdos, pero también voltear y ver que el proyecto de la cabaretera escénica, que lleva 8 años, nació en las aulas, en las clases, en la Universidad de Guanajuato. Un proyecto que inició desde el propedéutico de artes escénicas, cuando todavía ni teníamos edificio, que estábamos en diseño. Pero creo que porque me ha dado unas experiencias maravillosas. He tenido la oportunidad de también pisar y conocer muchos escenarios, muchos artistas, y muchos se han sumado a este sueño que ahora sigue siendo día a día una realidad. Entonces, para mí es algo que atesoro muchísimo. Muchísimas gracias, Ivana. ¿Quién más? Bueno. Ok. Sandy. No, adelante. No, Sandy. Pues yo también volvería a estudiar artes escénicas todas las veces que volviera a nacer. De verdad, estoy muy contenta con la elección que hice. Por supuesto que me sigo preparando y sigo pues tirándole ya a una maestría y a ciertas especialidades. No nada más con respecto al arte, eso es algo interesante porque uno piensa que porque estudia artes escénicas va a ser una maestría en artes y un doctorado en artes y todas sus especialidades en artes, pero conforme uno va caminando en este camino de la vida, se va dando cuenta que a lo mejor lo que necesita a veces son cosas que están totalmente fuera de como la contabilidad, como aprender a hacer movimientos fiscales o cosas de ese estilo, cosas de leyes, porque de pronto son de pronto los temas en los que hay huecos al momento de realizar nuestro trabajo escénico, ¿no? Incluso en cuestiones de imagen, en cuestiones de cómo hacer un book de fotografía o un demo reel, cosas de ese estilo siento que de pronto se van presentando. Híjole, yo creo que una de las mejores decisiones y experiencias de mi vida fue haber estudiado artes escénicas definitivamente. Y no nada más por estar en las aulas. Claro que eso me dio muchísimo y todavía concuerdo con los compañeros. De pronto se vienen proyectos y yo voy a mis libretas de la universidad a checarme cómo era el balance scorecard que nos enseñaba Eva y que cuando nos lo enseñaba decíamos, ¿eso para qué, no? Y ahora lo utilizo casi siempre en todos mis proyectos, o las clases de titulación o de investigación, o bueno, podría mencionar todas, ¿no? Yo creo que una de las mejores experiencias que yo tuve siendo estudiante, en primera fue cuando fuimos a Colombia. Yo creo que eso me reiteró a mí porque yo hice toda la gestión de la gira, desde el camión que nos recogió en la Plaza de la Paz y nos llevó hasta el aeropuerto, o sea, toda hospedajes, cosas de ese estilo, bueno, junto con el maestro Israel Araujo, pero pues gran parte de la gestión de lo que se hizo allá, yo fui parte de eso y creo que esa experiencia fue para mí muy reveladora, muy importante sentimentalmente porque me demostró que podía hacer cosas, pero también muy reveladora en el aspecto de que
gracias al trabajo en conjunto de que todos hicieron su gran parte, es que las cosas pueden suceder. Y siento que eso a veces se nos olvida un poco porque también la escuela a veces nos enseña a ser individualistas y está bien, pero cuando uno llega a los proyectos hay que darse cuenta que todos somos piececitas de Lego y que todos construimos algo grande y muy bueno, pero que todas las piezas son importantes. Y siento que esa experiencia me enseñó eso. Muchísimas gracias, Sandy. Rafa. Bueno, yo, claro, por supuesto, yo sí volvería a estudiar artes escénicas. Sí, claro. Fue una de mis grandes experiencias y como le dije en mi video, si volviera a revivirlas, lo haría. En verdad, me acuerdo y sí, extraño mucho todas las experiencias que viví porque pues ahora que uno pues está como lejos de un poco de todo esto y ves todo lo que tus compañeros han logrado, es como, wow, me quisiera volver, retroceder el tiempo y volver a vivir y verlos cuando estábamos en las clases y ver todos los, cómo, pues sí, cómo hacían su propio desarrollo profesional en las aulas. Era como, eran unas experiencias muy, 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 muy buenas. Y algo que me recuerdo mucho, yo creo, obviamente como bailarín, pues yo creo que todos se van a acordar, el libertango, el que bailamos en el Teatro Juárez. ¿Por qué? Porque ahí yo me acuerdo que todos estábamos muy, muy, muy emocionados porque íbamos a bailar en el Teatro Juárez, en primera también, y porque también era como danza, y me acuerdo que no muchos eran fuertes o no les gustaba la danza, pero todos lo hicieron. Todos lo hicieron. Y yo creo que fue una de las coreografías que yo me acuerdo hasta, pues me acuerdo que Andrea Parra fue mi pareja y fue como, wow, que ahorita me acuerdo y digo, wow, ¿cómo pudimos bailar, pues, cómo pudimos bailar eso si no empezaba muy bien la técnica exactamente entre todos, pero pues todos lo hicimos y fue una de mis experiencias que yo me acuerdo, tengo fotos donde Sandy y yo estamos haciendo split, entonces era como, ay, como todo eso que, wow, no, a mí me encantó y pues sí, yo quisiera volver a estudiar arte escénica. La verdad, sí. La verdad, sí. Muchas gracias, Rafa. Andy. Pues igualmente, o sea, creo que uno se enamora tanto de estudiar artes escénicas que quisieras no dejar de ser estudiante nunca o poder seguir compartiendo como todas esas cosas, ¿no? Del crecimiento personal de otros. Y a mí se me alargó además por el asunto de dar clases, entonces yo estaba enamoradísima del asunto de ver cómo los chicos iban creciendo desde profe y no inventes, y ahora quién vamos a elegir, y yo veía cuando nosotros estábamos en profe, entonces como que ver el crecimiento personal de las personas, a mí se me hace así de lo más entrañable del mundo, y creo que pues como artista escénico, pues es lo que por alguna razón nos motiva a seguir yendo y seguir viendo los detallitos de la vida, ¿no? Entonces, si bien sí regresaría, pondría más atención en mis clases de danza porque yo creo que precisamente uno como que siempre hay una cosa en la que dices, ay, aquí le pude haber echado más ganas o aquí tenía miedo o sentía que, digo, ahorita que Rafa mencionaba lo del libertango, pues sí, justo como que él me ponía así de, no, haz esto, no, esto no sé qué, esto aquí ponte dura, ¿no? Y todas esas cosas que en ese momento pues tu cuerpo a lo mejor resiente o que no estás acostumbrado, lo que decía Sandy, ¿no? De no comer a tus horas, de estar preocupado porque no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo y porque es un cambio como hasta en la química del cerebro pues que te va afectando y te va modificando como un montón de cosas, ¿no? Entonces, a la hora de hacer la retrospectiva, pues claro que volvería a hacerlo 1000 veces, pero ciertamente es como, no sé, es como todo un proceso que uno va descubriendo hasta después de muchos años, te das cuenta de las maravillas con las que estabas, o sea,
de lo que tenías enfrente y de lo que podías saber. Claro, digo, no hay que arrepentirse pues de cómo fueron las cosas. Por eso digo, tampoco, yo creo que ninguno de nosotros nos arrepentimos de haber pertenecido a la primera generación, a pesar de las supuestas carencias o de las cosas que nos pudieron haber faltado en nuestro desarrollo, porque a la hora de estar en un proyecto, o sea, lo que yo más he aprendido es que cuando te enfrentas a una persona no está, o cuando vas a actuar con alguien, no vas a actuar desde lo que tú quieres, sino desde qué es lo que te está dando el otro, y tienes que ponerle mucha atención no solamente a tu director o a tu compañero, o sea, qué es lo que está pasando en los ojos de tu compañero. Y eso solo se aprende desde el aula también, ¿no? O sea, como desde lo que nosotros fuimos entregando, ¿no? Como estudiantes. Y cuando estás allá, estás divirtiéndote y te la pasas increíble, o a veces lloras, a veces te la pasas mal, a veces sufres mucho, pero, o sea, como que son esos detallitos que ya que dices, ah, ok, cuando estás en un escenario, pues de esto se trata, ¿no? Y bueno, yo creo que de los recuerdos que tengo como con mucho más cariño es, obviamente, la Fe de los Cerdos, sí. Creo que Colombia para mí fue descubrir yo lo que quería hacer ya avanzada la carrera, que era como de qué es lo que quiero hacer. Y pues la primera vez que entré al salón de danza y tener esa vista, o sea, fue como de, ¿qué es esto, no? O sea, qué cosa tan hermosa. Yo creo que esas son las cosas que recuerdo con más cariño. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por contarnos sus experiencias. Ya que estamos en la hora nostálgica, les voy a contar que este lunes vamos a empezar un festival online, por supuesto, como de retrospectiva de puestas en escena de la carrera. Vamos a pasar 11 videos. Está La Fe de los Cerdos, por supuesto. Está la última coreografía de Juanito Caudillo, La Familia. Está una de las puestas de danza que es de mis favoritas en la historia de la carrera, que es Carmina Burana, de la maestra Silvia. Bueno, está La Rabia, por supuesto, y bueno, otras muchas, son 11. Y también vamos a tener unos conversatorios muy interesantes con Joaquín Cosío, el Cochiloco, para que entren y platiquen, con Claudia Lavista, de la EPDM, con una productora muy importante, Sheila Flores, que ha trabajado con todos los directores de nuestro país, y con 2 actores de doblaje, René García, la voz de Vegeta en Dragon Ball, y con Kerigma Flores, que es la voz de Tristeza en Intensamente, por ejemplo, ¿no? Bueno, así como el anuncio. Y bueno, ya para terminar, agradecerles muchísimo el tiempo que nos regalan. Y pues nada, cederles la palabra si quieren decir alguna cosa de despedida, dar algún consejo, lo que ustedes quieran. ¿Quién quiere hablar? A mí me gustaría, pues primero que nada, muchísimas gracias por haberme invitado, por congregarme con estos compañeros que estimo mucho y quiero mucho. Yo siento que cada proceso es muy particular porque depende mucho de dónde venimos, hacia dónde queremos ir y dónde estamos parados actualmente. Depende mucho de uno mismo, pero sí hay que buscar aliados, sí hay que dejarse ayudar. Yo brevemente nada más quiero compartir que para mí fue muy interesante y me nutrió muchísimo ver los videos de los compañeros platicando sobre su experiencia. Creo que si todos los compañeros de la carrera hicieran eso, aprendería muchísimo de todos ellos y nutriría todavía más mi proceso. Fue bonito hacer este ejercicio porque me dio la oportunidad de recordar también un poco quién soy y también, ¿por qué no darnos cuenta que lo que hacemos puede cambiar constantemente y que no hay que cerrarse uno las posibilidades? A lo mejor el día de mañana estaré trabajando en un circo y está bien, ¿no? Y pues nada, yo quiero agradecer a los compañeros por compartir, a ti David por haberme invitado. Fue una experiencia muy gratificante para mí y
Y para los chicos decirles que es importante ante todo que se conozcan, que busquen siempre en todos los procesos conocerse y respetar quiénes son. Siento que eso es una parte fundamental para realizar este trabajo. Muchas gracias, Sandy. Yo, Vas, Ivana. bueno, pues yo solo también quiero agradecerte, David, por la invitación. Quiero agradecer y saludar en este espacio a todos mis maestros, a los artistas, a los colegas con los que he podido colaborar, que me han brindado experiencias, vivencias, que hemos tenido también momentos de mucho cariño. Y a los chicos que nos están viendo, que nos están escuchando, que están viendo este panorama desde muchas vertientes, donde no solo nos dedicamos a una cosa, sino que somos, que hay un mar de oportunidades acá afuera, que sí se puede, que no tengamos, el miedo forma parte de, pero mientras tengamos seamos leales, como dice Sandy, seamos leales a nuestro sueño, hacia donde queremos vernos, hacia donde queremos llegar, claro que se puede. Y solo mucha mierda a todos, mucha mierda en sus decisiones, en sus procesos, en su camino. Qué gusto ver artistas que nos demuestran el éxito que los licenciados en artes escénicas podemos tener. Y pues que viva el teatro, que viva el cabaret y mucha mierda a todos. Les mando un saludísimo a todos, los quiero. Gracias, Ivana. Yo pues les diría a los chicos que tengan más que disciplina, mucho entusiasmo y que eso realmente les va a llevar a tener como que un movimiento más constante y más motivante en su vida, porque no es solamente tener en sí la disciplina para cumplir algo o para acabar una carrera o para tener un cierto grado, porque si se mantiene ese entusiasmo a lo largo de la vida y de la carrera, yo creo que entonces el oficio va a durar porque va a estar lleno de esa satisfacción de decir esto es a lo que me quiero dedicar, y nos pueden querer como aplastar muchas situaciones externas o muchas realidades, pero pues al final como que el autoestima, la confianza y el pedir ayuda, como dice Sandy, siempre va a estar de la mano para que esos sueños se cumplan, o sea, para que te des cuenta de que no es tan difícil, ¿no? Pues agradecer también a David, a todos los compañeros que andan por allá, mandarles un beso y pues a seguir adelante porque pues el teatro y la danza no van a desaparecer jamás, estoy segura de eso. A pesar del coronavirus. A pesar de todo, nunca va a desaparecer. Gracias, Andy. Rafa. Bueno, pues muchas gracias, David, por invitarme y estar aquí con mis ex compañeros que también yo extraño muchísimo. Y también me gustaría agradecer a la universidad, a la licenciatura, a mis maestros, a mis ex compañeros, porque fueron un gran soporte y fueron una gran ayuda y pues una de las razones por la que yo estoy acá, pues es por ellos también, por cada uno que conocí, que estuve con ellos en el pasado, en la universidad, han servido de mucho, mucho, mucho soporte para mí acá y me han ayudado muchísimo, me ayudaron demasiado. Y para los chicos, pues sí, que no pierdan fe en lo que quieren, que no tengan, pues, que hagan mucho sacrificio, que es lo principal. Hay que tener mucho sacrificio para esto. Un artista, saben que la vida de un artista no es nada fácil, no es nada sencilla. Y nunca, nunca se termina uno como dice, de estarse desarrollándose o de formándose. Y pues que echarle muchas ganas y que si necesitan ayuda o algo o en lo que yo pueda ayudarles a cada uno, en lo que quieran, como ejecutante y más en el área de la danza, pues pueden preguntarme, les puedo ayudar. Pues no tengan miedo y sí, como dice Sandy, respétense muchísimo, que es lo principal, y sean muy humildes porque eso también sirve y los llevará muy lejos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ti, Rafa. Gracias a todos ustedes.
sin cursilerías, pero esto último que decía Rafa, me gustaría retomarlo. Somos una familia, en el amplio sentido de la palabra, desde ustedes, primera generación, que ya prácticamente no hay nadie que veamos a diario, hasta los nuevecitos que están ahorita sacando sus fichas para entrar, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Gracias también a todos los que nos están acompañando en la transmisión. Por supuesto, el video se va a quedar grabado, así que espero que dentro de 3 años haya alguien viendo este video por ahí y podamos seguir haciendo este tipo de encuentros de manera más constante. Me encantaría que los hagamos cada, no sé, 6 meses y poder platicar con otros de sus compañeros que también están haciendo carreras bien interesantes, ¿no? Entonces, nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo grande. Los quiero muchísimo. Y hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Chao. Bye, baby. Bye a todos. Los quiero. Abrazos a todos. Bye, Bye. bye. Cuídense.